Hermanos, hoy vamos entonces a ver el artículo 9 y seguimos en el primer capítulo de la Confesión de Westminster, y os debo decir que este artículo a mí personalmente me gusta y tenía ya ciertas ganas de que llegara el momento de este estudio también, porque aquí sé que vamos a estar hablando un poquito sobre lo que vamos a compartir. Hoy vamos a hablar, hermanos, sobre la regla infalible de la interpretación de la Escritura. ¿Sí? En palabras más simples, ¿cómo interpretamos la Escritura? Vamos a hablar básicamente de esto, ¿sí? Así que les voy a leer el artículo 9, todo seguido, y después vamos a ir hablando de ciertas partes del artículo. Y ya saben, en cualquier momento, hermanos, me pueden ahí parar y levantar la mano o simplemente encender el micro y pueden preguntar, hermanos. Entonces el artículo dice así: la regla infalible para interpretar la Escritura es la Escritura misma, y por consiguiente, cuando haya una cuestión sobre el verdadero y pleno sentido de cualquier Escritura, el cual no es múltiple sino único, se debe escudriñar y ha de ser conocido por los otros lugares que hablan más claramente. Hasta aquí el artículo, hermanos. Es bien cortito, pero es bien importante este artículo de la confesión. Entonces, vamos a empezar con una pregunta. Y la pregunta es muy simple, hermanos. ¿Quién tiene la última palabra en la interpretación de la Biblia? Y este es un tema que se discute mucho, ¿verdad? Este es justamente uno de los motivos que llevó a la reforma protestante que se pudiera dar. ¿Por qué? Porque miren, vamos a ver un poquito el contexto de la reforma, ¿sí? Básicamente la Iglesia romana decía que el magisterio, ¿sí?, y la tradición tenían la misma autoridad que la Escritura. Esto es lo que básicamente ellos afirmaban, ¿verdad? Entonces, Roma lo que proponía era que básicamente la Escritura no era como la máxima autoridad, ¿sí?, sino que habían otros agentes, en este caso, como hemos dicho, tanto magisterio como también la tradición, y esto vamos a ver que la tradición es más la interpretación que le dan a la tradición. Estaban básicamente al mismo nivel que la Escritura, ¿sí? Y ellos decían que estos tenían la misma autoridad, ¿sí?, aunque no estaba escrita como los demás textos, pero que la autoridad básicamente era exactamente la misma. Ahora, este artículo de fe es justamente un golpe directo contra Roma y es también una advertencia hacia nosotros los evangélicos, y esto lo vamos a hablar más al final del estudio, contra lo que es el individualismo moderno, ¿sí? Y ahora vamos a explicarlo. Simplemente esto era una introducción, hermanos. Entonces, ¿qué explica básicamente este artículo? Hay aquí tres afirmaciones clave. El primero, un solo sentido verdadero, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, básicamente los textos de la Biblia no tienen como muchas interpretaciones válidas. El texto bíblico tiene tan solamente una interpretación correcta. Lo que sí tiene después son varias aplicaciones. Pero la verdad, hermanos, es que un mismo texto no puede querer decir dos cosas distintas al mismo tiempo y las dos ser verdad. Esto es una regla de contradicción, básicamente. No tiene ningún sentido. Entonces, realmente el texto, sí, el Espíritu Santo, cuando inspiró la palabra de Dios, no quiso decir lo que a cada uno de nosotros se nos ocurra decir, sino que él fue muy claro y él tiene muy claro cuál es el sentido que le dio al texto, ¿sí? Por eso es que la confesión dice, el texto bíblico tiene solamente una interpretación, que no es como varias, no son múltiples, pero luego sí tiene varias aplicaciones para nuestra vida. Y después de esto, bueno, sí, era esto lo que se va a decir después. Cada texto significa exactamente lo que el Espíritu quiso comunicar, ¿sí? No significa otra cosa, hermanos. ¿Quieren preguntar algo en cuanto a este primer punto?
Sí, hermano César. Ya sabía que César hoy va a levantar mucho la mano. Sí, a ver, porque en cuanto a la interpretación bíblica tengo entendido, no sé si me equivoco en este punto y si es así, pues me corriges. Hay, ¿cómo decirte? Hay diferentes escuelas de interpretación. No siempre la escuela de interpretación usa el mismo método. Algunas creo que usan como un método más alegórico y otras un método más literal. Entonces, ¿cómo armoniza eso en que realmente tiene una sola explicación el texto o una sola interpretación el texto? Esa es mi pregunta. ¿Cómo puedo armonizar entre esos dos tipos de interpretación? Bien, es una muy buena pregunta, hermano, y realmente es una pregunta que nos deberíamos tomar muy en serio. Es decir, no es a la ligera de que podamos decir, está bien que tengamos varias interpretaciones y tan diferentes entre sí. La verdad no está bien, y el problema no es de la Biblia, sino que es nuestro, ¿sí? No se vayan tampoco a confundir, hermanos, porque ni siquiera los católicos tienen una unidad de pensamiento en cuanto a los temas de la Biblia. O sea, eso es completamente falso. Basta con ver el contexto actual del papismo y veremos que ellos no tienen un consenso, una unidad doctrinal. Pero entonces, ¿cómo armonizamos todo esto, verdad, con lo que nosotros enseñamos? Bueno, tan simplemente es así, hermano. Aquí hay dos opciones. Entre todas las escuelas de interpretación, vamos a poner un ejemplo, las escuelas escatológicas, ¿sí? Hay 4 principales, amilenarismo, dispensacionalismo, premileniarismo y postmileniarismo, ¿verdad? Bien, aquí hay 2 opciones. O uno está en lo cierto y todos los demás están equivocados, o todos estamos equivocados. Pero no podemos estar todos en lo cierto, ¿sí? Ahora, es verdad que hay algunas escuelas que alegorizan más el texto, hay otras que van más por un texto literalista, ¿verdad? Hay otros que son muy fundamentalistas, ¿sí? Ahora, esto no dejan de ser consecuencias, digamos, de nuestro propio pecado. Porque la Biblia no es la que se contradice, somos nosotros los que no sabemos, ¿verdad?, llegar a esa interpretación completa de la Escritura. Sí la suficiente para entender a Dios y conocer a Dios, pero no esa total y completa interpretación, ¿sí? Por eso es que tenemos diferencias en lo doctrinal. Igual que el tema que hemos hablado la semana pasada, ¿verdad? En cuanto al bautismo, de niños o de adultos. Bueno, la verdad es que la Biblia no se está contradiciendo en ningún punto. Si no llegamos a un consenso es por nuestra culpa, ¿sí? No porque la escritura no es clara o se contradice o es confusa, nada que ver. Es simplemente porque nosotros tenemos aún ese remanente de pecado que no nos permite quizás interpretar la Biblia correctamente. Pero aquí es importante tener en cuenta algo. En aquellas cosas que se nos es permitido diferir, ¿sí?, porque no hacen parte de como el fundamento de la fe cristiana, lo importante, hermanos, es que no seamos necios a tal punto de decir yo tengo la verdad absoluta y el que piensa diferente a mí está rotundamente equivocado. Porque acuérdense, o uno está cierto y todos los demás equivocados, o estamos todos equivocados. En cuanto a temas secundarios, ¿sí? No me gusta tampoco decir secundarios como si no importaran, pero no tiene que ver tanto con el fundamento de nuestra fe, porque en eso todos los cristianos estamos de acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, en el siglo IV, Agustín de Hipona, no sé si algunos de ustedes lo conocen, fue un hombre de Dios, un teólogo excelente, que él propuso un estilo interpretativo mucho más literal. Y hemos abandonado mucha alegorización, ¿sí?, o simbolismo del texto porque Agustín lo dijo. Ahora, Agustín no debería ser la regla de nuestra interpretación de la Biblia, sino que la regla de interpretación de la Biblia debería ser su contexto inmediato. Y su contexto inmediato, hermanos, no se refiere al capítulo anterior y al capítulo después, ni al capítulo en donde está, ni siquiera el libro en sí. Se refiere a cuál era el contexto del autor, ¿sí? ¿Qué estaba pasando en la mente, por ejemplo, de Moisés cuando escribió Génesis?
¿Por qué Moisés escribió Génesis? Claro, podemos decir, porque fue inspirado. Sí, amén. Pero tuvo un motivo. ¿Sí? Por ejemplo, Génesis fue escrito como una defensa contra la religión egipcia. No sé si lo sabían. Por eso es que Moisés relata el principio de la creación de la manera en cómo lo hace para dar a entender que Yahvé es el Dios verdadero, el Dios creador y no los dioses egipcios. Entonces todos ellos tienen un sentido y tienen un contexto que es propio del autor y deberíamos ir a buscar eso. ¿Sí? Pasando al segunda afirmación, hermanos, para ir avanzando un poquito. La escritura interpreta la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pasajes, hermanos, que básicamente son bastante complicados de interpretar. ¿Sí? Hay pasajes que a nosotros nos son confusos. Hay pasajes, por ejemplo, que no entendemos su significado en el principio. Como por ejemplo, ¿a quién se refiere Pedro cuando habla de los espíritus encarcelados en el tiempo del diluvio? ¿A quién se está refiriendo Pedro con eso? ¿Ven? Y ahí surgen un montón de interpretaciones. Algunos dicen que son los espíritus de las personas que andaban por ahí y que Jesús fue a predicarles al infierno. Otros dicen que son los espíritus rebeldes de ahora, de ese momento, y que incluso son dentro de este mismo tiempo. Otros dicen que no son espíritus como tal, sino que es la persona en sí. Ahora, Pedro se estaba refiriendo a alguien en concreto. A algo en concreto se estaba refiriendo ahí. Ahora, es verdad que nosotros podemos diferir en cuanto a esa interpretación. ¿Sí? No sé si queda claro este punto, hermanos. ¿Tienen alguna pregunta, algo que aportar? ¿Todo bien, hermanos? Sí. Cuando el pastor dice que Pedro se estaba refiriendo a algo en concreto, ¿a qué se refería en concreto? Bien, ahí va a depender de la interpretación que le dé cada uno, entre comillas, ¿no? Es decir, hay varias interpretaciones ahí, o propuestas de interpretación. Algunos dicen que son, por ejemplo, los Nefilim que habla Génesis 6. Otros van a decir que simplemente son personas. Otros van a decir que son espíritus en el infierno y que Jesús bajó ahí. La verdad es que ninguna de estas contradice ningún punto fundamental de nuestra fe cristiana. Entonces, no hay un problema con ninguna interpretación en sí. Sí, hermano. Sí, a ver, la pregunta era la siguiente. En caso de este tipo de pasajes tan oscuros que no tienen una explicación simple o ni siquiera hay un precedente en la escritura o en la historia o en lo que sea, no sería mejor, ¿cómo decirte? Cuando son temas periféricos, valga aclarar que sean temas periféricos, dejarlos como algún misterio o algo así, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se aconseja en este sentido? Porque hay muchas veces que, por ejemplo, me ha sucedido que muchos jóvenes que han venido al evangelio u otras personas que les interesa verdaderamente la fe, se ponen a leer y te hacen preguntas que realmente son difíciles de contestar. Preguntas como esta, de la que hablaste, y algunas otras que vienen en la escritura, y no sé, hay que saber bien cómo responder a esto, ¿sabes? En mi sentido, yo nunca he tratado de ir más allá de ¿cómo decirte?, de lo que conozco o de lo que el texto dice, porque entonces ya estaría inventándome cosas que realmente son hasta hipótesis, ni siquiera son comprobables ni con la historia ni con la escritura misma. Entonces, ¿qué se aconseja en ese tipo de interpretaciones? Yo creo, hermano, que lo que usted ha dicho es justamente lo que se aconseja, saber lidiar con el misterio bíblico. Es decir, hay cosas que a nosotros no se nos fue revelado, y eso lo dice la Escritura. Entonces hay cosas que a nosotros nos va a quedar como un misterio, ¿sí? Que lo aceptamos, por ejemplo, porque está ahí, está en el texto. Es decir, el texto habla de ciertas cosas que para nosotros puede permanecer en misterio, y no hay ningún problema, ¿sí?
Justamente eso es lo que hace la Iglesia ortodoxa en en muchos asuntos, que se llama una teología apofática, que no intentan razonar todo lo que ven en la Escritura, sino que ellos le meten mucho más al misterio y están mucho más contentos con decir, bueno, simplemente mira, está ahí en el texto, lo damos por bueno, pero no sabemos qué significa. Por ejemplo, ellos en el asunto de la Santa Cena, ellos lo que dicen es, mira, yo sé que Jesús tenía pan y tenía vino, ¿sí? Yo sé que Jesús dijo, este es mi cuerpo y esto es mi sangre. Ahora, ¿qué pasa con los elementos? ¿Hay transformación? ¿No hay? ¿Es simbólico? ¿No es? ¿Jesús está? ¿No está? Ellos simplemente dicen, es un misterio. No lo sabemos. No sabemos qué pasa. O el propio bautismo. El bautismo dice que cuando salimos de ahí, somos efectivamente nueva criatura. Porque el bautismo simboliza eso, el morir a la carne y el vivir para Cristo. Bueno, según nuestros ojos, el que se fue al agua y el que subió es exactamente la misma persona. Pero la Biblia dice que ahí algo pasó. Entonces, ¿qué pasó? Es un misterio, ¿sí? Y deberíamos saber lidiar o aplicar mucho más el misterio en nuestra vida cotidiana de la Iglesia. No todo tiene una explicación como para que estemos ahí razonando y dándole vueltas. Y esto es muy típico también de nuestra cultura de Occidente, el buscar la razón a todo, ¿sí? Porque hemos abandonado el sentido como espiritual y mistérico y todo esto de las Escrituras. Y hemos intentado siempre darle un sentido literal y racional, si se dice así, hermano. Entonces sí, no sé si la pregunta le quedó clara, hermano. Sí, perfecto, hermano. Entonces la tercera afirmación que hace el artículo, hermanos, es esto: la claridad en lo esencial. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no todo es igualmente fácil de interpretar, lo necesario para la salvación sí que está clarísimo, ¿sí? Y aquí les invito a que puedan leer 2 de Timoteo 3, versículos 15 y 17, hermanos. Si alguno de vosotros lo puede leer ahí, por favor. 2 de Timoteo 3, versículos 15 y 17. El que tenga ahí la escritura puede activar el micro, simplemente leer, hermanos. Amén. ¿Puedes, por favor, repetir la tercera afirmación? Dice que la claridad en lo esencial. ¿Qué más? ¿Puedes continuar, por favor? Exacto, es aunque no todo es igualmente fácil, lo necesario para la salvación está claro. Esto es lo que vamos a leer ahora en 2 Timoteo 3, 15 al 17. Amén. Vale, lo leo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, ven, la escritura nos va a equiparar para que conozcamos, ¿verdad? Para que nosotros entendamos el camino de salvación, para equiparnos para toda buena obra y para el fin último, para nuestra salvación. Entonces, lo que nosotros necesitamos conocer y creer y entender para ser salvos, la Escritura lo ha dejado clarísimo, hermanos. Entonces, es lo que el hermano César dijo. Hay asuntos que es verdad que la mejor palabra no es ni periférico, ni secundarios, ni no importantes, porque lo son importantes, pero la verdad es que como que no son, vamos a decir así, vinculantes a nuestra salvación, ¿sí? Lo que es vinculante a la salvación sí está totalmente claro, hermanos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna aclaración, algo que quieran aportar, hermanos, antes de pasar al tercer punto de hoy? ¿Podemos continuar entonces? ¿O quieren hablar, hermanos? Sí, Valentina. Sí, has dicho que a veces tenemos solamente una interpretación y varias aplicaciones. Uh-huh. Cuando la interpretación puede ser que no sea lo realmente acertado y correcto,
podemos llegar a un error a la hora de aplicar esa interpretación que no sea del todo correcto, o estamos cometiendo realmente a lo mejor algo que no está dentro de los parámetros bíblicos. Sí, la respuesta corta es sí. Es decir, la aplicación va a depender necesariamente de nuestra interpretación de la Escritura. Entonces, si nosotros fallamos en la interpretación, es muy probable que nuestra aplicación esté mal. Os voy a dar un ejemplo que es como muy típico en las iglesias evangélicas, ¿sí? Iglesias evangélicas me refiero a las que son de carácter más tirando al lado pentecostal, carismático, ¿sí? Nada contra las iglesias pentecostales, hermanos, pero ya me van a entender. El texto de Malaquías, cuando dice, probadme, ¿verdad? Traed los diezmos al alfolí, probadme y sabed que yo soy Dios, ¿verdad? O vosotros me estáis robando. ¿En qué te estamos robando? En vuestros diezmos. Normalmente lo aplicamos ¿a quién? O se usa en algunas iglesias ¿para quién? Para el pueblo. Se usa para decir al pueblo, los que no diezman están robando a Dios, los que no ofrenden están robando a Dios, porque el texto es claro. Lo que dice aquí Malaquías es, el que no diezma está robando a Dios, y Dios te está diciendo, tráeme el diezmo al alfolí y verás que yo cuido de ti. Bueno, el texto no está hablando para el pueblo, está hablando para los sacerdotes. Entonces, en última instancia ahí, aplicando el texto literalmente a día de hoy, quien estaría robando a Dios son los pastores, no el pueblo. ¿Entienden? Entonces, una mala interpretación de Malaquías que nos trae un robo en la iglesia, pero no hacia Dios, sino hacia el pueblo. Porque el texto no está hablando contra el pueblo. O por ejemplo, os voy a contar algo que a día de hoy me causa risa, pero en su día risa no me causó para nada. Hay un texto, hermanos, si no me equivoco, creo que es en Levítico, que dice, Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te mire y te dé gracia, Dios te guarde en paz. Y está hablando para el pueblo de Israel ahí, ¿sí? Está hablando para el pueblo del Señor. Bueno, hay iglesias evangélicas que aplican eso a sus pastores. ¿Ven? Es raro, cuando el texto está hablando para el pueblo lo aplica a su pastor, o el pastor enseña a que ese texto es para él. Pero cuando el texto está hablando para el pastor enseña que no, que ese texto está hablando para el pueblo. Entonces sí, una mala interpretación bíblica da lugar a una muy mala aplicación. Ya que estamos con la confesión de Westminster, y esto es contra Roma, literalmente las confesiones son una refutación a Roma, hermanos, una mala interpretación de la visita del ángel Gabriel a María resultó en algo que conocemos como el Ave María. ¿Sí? Entonces, es una aplicación horrenda, ¿sí? Desastrosa completamente, porque resultó en una idolatría, una mala interpretación, ¿sí? Y digo esto de la mala interpretación, ¿por qué? Porque ellos creen que hay una palabra en griego que es exclusiva para María. Eso es mentira. Esa palabra en griego no es singular para María. Y cuando decimos que es singular es como que solamente se aplica a alguien en la Biblia o a algún asunto y por lo tanto tiene como una mayor importancia y relevancia. Eso es mentira, ¿sí? No es aplicada solamente a María ahí. Hay otro texto que también la usa. Entonces una mala interpretación ahí causó el qué? Una nefasta idolatría hacia María, ¿sí? No sé si queda contestada la pregunta, hermana Valentina. Sí, amén. Vamos entonces a continuar, hermanos. Miren, el tercer punto se llama contraste con el papismo. Es decir, vamos a ver lo que Roma enseña, aunque ya lo hemos dicho ahí arriba, y vamos a ver lo que Westminster nos propone, ¿no? Roma enseña lo siguiente, hermanos, que la iglesia, y cuando ellos se refieren a la iglesia, no se van a creer que es el pueblo, sino el magisterio, ¿sí? El cuerpo docente, el cuerpo clerical de la iglesia, es el intérprete infalible, ¿sí? Que no pueden equivocarse. Ellos tienen siempre la verdad. Esto es lo que Roma enseña. Que la tradición
tiene igual autoridad que la Biblia y que los pasajes difíciles deben ser sometidos al juicio, adivinen de quién, hermanos. Por supuesto, del Papa. ¿Sí? Nosotros lo que afirmamos en respuesta a esto es que la palabra de Dios es suficiente y clara y no necesita un magisterio infalible. Hay un argumento que es bastante bueno porque ellos dicen, ¿cómo puedo confiar en la interpretación de alguien que sea falible? Es decir, ¿cómo puedo confiar en alguien que se puede equivocar? Esto es tan simple como que tú digas, bueno, 1 más 1, ¿cuánto es? 2, ¿verdad? Bien, ¿y quién lo dijo? ¿Una persona que se puede equivocar o una persona que no se puede equivocar? Bueno, te tendrán que contestar que fue dicho por una persona que sí se puede equivocar, porque todos nosotros afirmamos que 1 más 1 son 2 y todos nosotros nos podemos equivocar. Sin embargo, nuestra afirmación es verdad. ¿Sí? Podemos confiar en ella. Lo mismo pasa con la interpretación bíblica. No necesitamos a alguien infalible para tener confianza en la interpretación de la Escritura, o al menos en lo que la Escritura diga. Nosotros decimos también, en cuanto a la tradición, que esta puede ser útil. De hecho, hermanos, todos nosotros tenemos tradiciones en nuestra iglesia que no están en las Escrituras. Y ahora os voy a decir una. Pero esta tradición nunca es infalible. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, bien, aquí ninguno de nosotros bautiza bebés. Vamos a poner este ejemplo durante todo el estudio, hermanos. Pero ¿qué hacemos con los niños cuando nacen? Cuando ellos vienen a la iglesia con sus papás, ¿qué hacemos en la iglesia, hermanos? Normalmente los presentamos, ¿verdad? Llamamos a los papás al púlpito, cogemos al niño, presentamos el niño delante del Señor, oramos por él. Yo os pregunto, ¿dónde está esto en la Biblia? No está. ¿Verdad que no? ¿Por qué lo hacemos? Porque es una tradición de cada iglesia, hermanos. ¿Tiene algo de malo presentar al niño delante del Señor? No. ¿Es algo bueno? ¿Es algo que edifica a la iglesia? Sí. Significa que la promesa sigue activa, ¿sí? Sigue vigente para la próxima generación. Están naciendo niños, ¿sí? Todavía siguen naciendo pueblo de Dios. Entonces, ¿es algo malo presentar a un hijo de un creyente? Para nada. ¿Entienden? Pero esto no está en la Biblia. Lo hacemos por tradición. Que no decimos que no podemos estar equivocados. Simplemente afirmamos, bueno, es útil. Es edificante, es buena para la iglesia, aunque no esté en la Escritura. Os voy a dar quizás otra que os sorprenda un poco más. ¿Hay alguien aquí que nunca ha orado al Espíritu Santo? ¿Alguien nunca oró al Espíritu Santo? ¿O alguien cree que no podemos orar al Espíritu Santo? Sí, hermana Sina, diga. A ver, sí, yo no entiendo, yo no oro al Espíritu Santo, o sea, no entiendo la pregunta porque se ora al Padre, ¿no? Bueno, ¿cómo orarían los demás? Podemos entrar aquí en la pregunta si quieren. Mi respuesta es no, porque por lo que yo sepa y recuerdo nunca he orado al Espíritu Santo, claro que no. Ok. ¿Alguien tiene otra? Digamos, algunas veces, uno generalmente cuando ora al Padre en el nombre de Jesucristo. Ajá. Pero también uno hay veces llama al Espíritu Santo o se quiere comunicar con Él para alguna cuestión que ilumíname, ayúdame. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Algún hermano más quiere aportar algo? Yo nací en una iglesia pentecostal y no que nací, sino prácticamente pasé toda mi vida en una iglesia pentecostal y sí se ora al Espíritu Santo. Muchas personas lo hacen. A ver, la forma bíblica y correcta o lo que viene en la Biblia es orar al Padre en el nombre de Jesús, nada más. Todo lo que va más allá de eso, pues ya es otra cosa, pero sí se hace en muchas iglesias. Sí sé que se hace. Ok. Sí, hermana. También no solo hay la práctica de que se ora, pues por lo menos yo he aprendido lo que dice la palabra, pedirle a Dios en el nombre de Jesús, pero sí, por lo menos hay muchas canciones también donde se llama al Espíritu Santo, Espíritu ven, y
y también estuve en una congregación donde se le oraba al Espíritu Santo. Ok. Pero pienso que debemos, a lo que dijo Cristo, pues todo lo que pidas al Padre en mi nombre, es la enseñanza que nos dejó Cristo. Ok. ¿Algún hermano tiene algo más para aportar? Sí, hermana Lesbia, yo. Y luego hermano Jesús. ¿Sí? Bueno, yo leyendo las escrituras, en Génesis dicen que el Espíritu Santo se movió de primero, cuando él estaba separando la luz y la oscuridad. Y pues yo pienso que el Espíritu Santo es el consolador, dice también, que nos dejó al consolador, al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo con el Espíritu de nosotros que se conecta, porque nosotros estamos conectados con Él, ¿no? Uh-huh. Y para poderle ver la gracia a Él, pues yo pienso que el Espíritu Santo tiene que estar dentro de mi corazón, dentro de mí, y creer en Él, porque Él es el que se mueve, Él es el que el que quedó, ¿verdad? Como consolador, dice la palabra. Bueno, a mí nadie me ha enseñado eso, pero yo he sentido eso, ¿ya me entiende? Uh-huh. Yo he estado en una iglesia, pero yo he experimentado con el Espíritu Santo conectarme. Sí, no sé, yo soy una persona algo especial, no sé, pero yo sé que el Espíritu Santo es el consolador, el que nos dejó el Padre. Jesús dice él en su palabra que nos dejó al Espíritu Santo para que nos diera como el consolador, o sea, para como una representación a él, ¿no? A Jesús. Amén, ¿sí? Hermano. Sí. Hermano Jesús, ¿tenía algo también para decir? Sí. Me acuerdo hace años, yo cuando iba, a la hora de mediodía de trabajo, que nosotros parábamos para comer, yo comía en el coche solo, para no estar mezclado con los demás trabajadores, y así podía hacer mis oraciones y compartir, leer un poco de la Biblia y escuchar música. Y en una oración, recuerdo en el coche antes de entrar a trabajar, le pedí al Espíritu Santo que me llenara. Dije, lléname, Espíritu Santo. Salí del coche después de haber orado y iba caminando, subiendo las escaleras para ir al trabajo, y de repente como que algo entró dentro de mí. Era como un río, ¿sabes? Como que entra y sale, y yo no podía cerrar la boca. Yo sentía una enorme fe, sentía una enorme alegría, sentía un enorme amor. Lo que yo sentía como emociones humanas era como si fuera multiplicado por 100. Era algo que yo no lo podía controlar. Entonces era como un fluir que entraba y salía dentro de mí, yo con la boca abierta y entraba así. Y estuve así un buen rato hasta que se me paró, y como que cuando terminó la experiencia, yo parecía que estaba flotando en el aire y tenía tanta fe que digo que si me salto de aquí voy a caminar en el aire, no voy a caer. O sea, es una experiencia espectacular, ¿no? Entonces yo sí creo absolutamente en el Espíritu Santo porque he vivido una experiencia muy fuerte, y no solo he vivido otras experiencias también, ¿no? Como el avivamiento de los dones y entre otras experiencias que un cristiano puede llegar a vivir, ¿no? Si una persona lo cree en ello y busca, dice que si pedimos, ¿no? Que si pedimos el don, el Padre lo da. Si pedimos en el nombre de Jesús, el Padre lo da, y así lo he vivido yo y lo he experimentado yo. Yo tengo mucha sensibilidad, y cuando me estoy consagrando, me estoy dedicando a las cosas del Señor, el Espíritu Santo yo lo siento con mucha facilidad. Yo me conecto con mucha facilidad con el Espíritu Santo. Y sí, se puede orar al Espíritu Santo, ¿no? Yo lo percibo, tengo mucha facilidad. De hecho, este domingo pasado tuve una experiencia con el Espíritu Santo, que llevaba tiempo que ya no lo experimentaba. Entonces sí, es muy real para quien cree en ello,
¿no? Porque los dones siguen a los que creen. Si no crees, no te va a seguir. Si no crees, no vas a vivir la experiencia. Para vivirla tienes que creer, porque si no, no la vas a vivir. Entonces, yo hablo desde mi experiencia personal. Es el testimonio que doy de eso. Ok. Bien, hermanos. A ver, quiero aclarar una cosa, ¿sí? Aquellos que, por ejemplo, dicen, creo que no se puede orar al Espíritu Santo, no quiere decir que no creen en el Espíritu Santo. Simplemente que su oración va como dirigida de otra manera. Sí, simplemente eso. Ahora, yo os pregunto algo, y sí, o sea, nosotros vemos en la Biblia que la mayoría de los casos es orar al Padre en el nombre del Hijo por medio del Espíritu. Ok, ¿a quién oró Esteban? Esteban, el mártir de Hechos. ¿A quién oró Esteban? Esteban no oró al Padre. Esteban oró a Jesús. ¿Entienden? El credo de Atanasio nos dice que, por ejemplo, nosotros debemos adorar y orar a Dios. Por lo tanto, sí es válida una oración al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios. Ahora, claro que aquí a algunos les puede sonar como, ya, pero es que hay extremos. Claro, es que hay extremos en todos, hermanos. O sea, aunque tú me digas, no, es que yo solamente le oro a Jesús, bien. Sabes que el extremo de eso son los unicitarios, y eso es una herejía, ¿verdad? No son hermanos, están perdidos, no creen en la Trinidad. Ese es el segundo capítulo de la confesión. No, yo es que solo oro al Padre. Bien, sabes que el extremo son los judaizantes, ¿verdad? Vale, yo solo oro al Espíritu Santo. Está bien, sabes que el extremo de esos son los, iba a decir, neopentecostales, pero es que no son pentecostales, hermanos, son cualquier cosa menos pentecostales. O sea, no son iglesia, ¿sí? Pero me entiendes, hay extremos en todo. Ahora, la oración debe ser hecha a Dios, ¿sí? Y por lo tanto, sí es válido decir, por ejemplo, yo qué sé, Espíritu Santo, ilumíname para que entienda la Escritura, porque mira, ese es su trabajo. Espíritu Santo, llévame más a Cristo, a que me parezca más a Cristo. Ese es su trabajo, está bien. Ahora, si tú te sientes más cómodo orando en Padre, en el nombre de Cristo, te pido que envíes tu Santo Espíritu, algo así, también está bien, hermanos. No debemos discutir por esto, ¿sí? Pero quiero que sepan algo. La oración que hacemos al Espíritu Santo, los que hagan, no está en la Escritura. También es tradición, ¿sí? No está en la Escritura explícitamente a la persona del Espíritu. Está a Dios, obviamente, pero siempre que vemos a Dios se refiere al Padre, al Espíritu y al Hijo, ¿sí? Luego, cuando oramos al Espíritu, es porque así en la tradición cristiana, de alguna manera respaldó esa práctica. ¿Entienden, hermanos? Esa es la diferencia que hay entre negar la tradición totalmente o reconocer que simplemente es útil. No infalible, por supuesto, pero es útil. Y no hay nada de malo, ni en orar por el niño, ni en orar al Espíritu, hermanos, por favor. Son cosas que edifican a la iglesia, ¿sí? Entonces, lo último ya que nosotros contestamos a Roma es, la iglesia no otorga autoridad a la Biblia, sino que recibe autoridad de ella. Es decir, la iglesia recibe autoridad de la Escritura. Nosotros no le damos autoridad a la Escritura. La Escritura es autoridad por sí misma, ¿sí? La Biblia no necesita que ningún pastor, ningún papa, ningún nada diga, no, si tú eres palabra de Dios, por lo tanto yo te doy autoridad. No, la iglesia no tiene autoridad ninguna sobre la Biblia. La Biblia es la que rige la iglesia. Spurgeon decía que no es la iglesia lo que decide lo que la Biblia enseña, sino que es la Biblia la que decide lo que la iglesia enseña, ¿sí? La iglesia debe estar sometida a la Escritura, no por encima ni igual a ella, ¿sí? La iglesia siempre está por debajo de la Escritura, siempre, hermanos. Tu pastor siempre va a estar por debajo de la Escritura, siempre, ¿sí? No hay cómo estar en igualdad. Es decir, ¿los pastores son autoridad dentro de la iglesia? Sí, sí lo son. La Biblia lo establece así, pero son menores a la Escritura, siempre. O sea,
La autoridad del pastor, por ejemplo, solamente va hasta donde la Biblia lo deja ir. El pastor no tiene autoridad sobre tu vida personal. El pastor no tiene autoridad para saber si limpias la casa 3 veces a la semana o si la dejas sin limpiar. El pastor no tiene autoridad para decidir a qué trabajo vas a ir. El pastor no tiene autoridad de nada de eso. La única autoridad que tenemos dentro de la iglesia, aquellos que el Señor llama al pastorado, es guía y cuida a mi pueblo conforme mi palabra. Ya. Nada más. ¿Sí? Entonces, esa es la autoridad que tenemos de la Escritura y nosotros no le atribuimos a ella, sino que ella nos atribuye a nosotros. Bien, ya en el penúltimo punto, hermanos, simplemente es una advertencia y luego haremos una pregunta final y ya vamos a estar por hoy, hermanos. El cuarto punto de hoy es una advertencia contra el individualismo evangélico. ¿Qué quiere decir? Frente al error papal, que es que un hombre tiene toda la autoridad y que la iglesia es infalible y que ellos deciden lo que la Escritura dice y todo esto, hay veces que en el mundo evangélico nos vamos al otro opuesto, al otro extremo, que ¿cuál es? Cada creyente tiene su propia interpretación y cada creyente su propio papa. Y este es un malentendido de la sola Escritura, porque nosotros pensamos que la sola Escritura es yo y mi Biblia. Y lo que yo y mi Biblia digamos, eso es lo que va a misa, diría un católico, ¿no? Pero realmente sola Escritura no significa esto. Os dicho de otra manera, algunos creen que sola Escritura significa libertad para interpretar la Escritura. Esto no fue lo que propuso la Reforma. La Reforma jamás propuso que el pueblo tuviera libertad de interpretación. Eso es un mito, es un engaño. Lo que la Reforma propuso fue libertad de examen, de examinar las Escrituras, de examinar lo que diga el pastor o el papa o lo que sea, de examinar lo que se hable. ¿Sí? De no tener que dar por bueno todo aquello que se da en la Escritura y sí que podamos entonces examinar la doctrina que estamos recibiendo. ¿Sí? Esto es sola Escritura. Ahora, cuando uno de nosotros simplemente coge la Biblia y dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con tu interpretación, así que me largo, me voy de la iglesia. ¿Sabes qué? Yo leí la Escritura y yo no vi la palabra Trinidad en la Biblia, así que yo voy a negar la Trinidad, voy a ser unicitario. Es más, hay un texto que dice solo Jesús. Así que ¿quién eres tú para decirme eso? Bueno, hermano, ¿te das cuenta que tu interpretación va en contra de 20 siglos de la iglesia? Que en 2000 años nadie negó lo que tú estás negando, o es más, los que lo negaron fueron condenados como herejes. ¿Te das cuenta que estás rompiendo con un vínculo doctrinal, una unidad doctrinal que tiene 2000 años? ¿Quién te has creído para decir ahora que tú tienes la interpretación? ¿Quién eres tú? ¿El que había de venir o vamos a esperar a otro? ¿Eres tú el Salvador, el que tiene la última profecía, la última revelación? Nosotros en nuestra iglesia tuvimos un caso reciente de 2 jóvenes que así piensan. Ellos fueron engañados por uno del siglo XX que se llamaba William Branham. No sé si era William, pero sí que era Branham. Bueno, este de aquí un día se despertó y dijo que él era el profeta Elías del cual habla Malaquías. Él dijo que él era el último profeta que había de venir. Él dijo que la Trinidad, por ejemplo, no es bíblica, que Dios no es trino, que Él es unicitario. Y tuvimos aquí 2 muchachitos en la iglesia que vinieron con estas ideas y nos la quisieron imponer. ¿Ves cómo es así? Mira lo que dice la Biblia. Y por más que les explicamos hermano, la iglesia nunca creyó eso. Es más, la iglesia lo condenó. Persistieron en su error y dijeron que no, que ellos tenían la verdad. Bueno, ahí nacen las sectas. Cuando tú te desconectas de toda la historia de la iglesia, es ahí donde nacen las sectas. Entonces muchas veces, hermanos, se nos acusa a los evangélicos de que tenemos como mini sectas en todas partes. Es que hay veces que es verdad. ¿Sí? Hay veces que realmente es así, hermanos. Aquí el caso de Andorra, no conozco el de Finlandia, el resto del mundo, pero aquí en el caso de Andorra, hermanos, hay como, no sé, más de 10 iglesias
9 salieron de una. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se enfadaron. Porque a este no le gustó la manera de predicar, a este no le gustó esta doctrina, a este pensaba diferente, a este tal. Ninguno se quiso someter a nadie. ¿Qué hicieron? Cada uno su chiringuito. Cada uno abrió su iglesia, hermano. Ahora, ¿hay ahí doctrina? Bueno, pues yo conozco algunas y honestamente, huyan. Huyan, porque no son iglesias, son sectas. Ya, pero es que dicen que son evangélicos, son sectas. No tienen pastores calificados, las ovejas no son confrontadas con el pecado, no hay consagración, no hay santidad, no hay Cristo ahí. Son sectas. Eso sí, háblales de historia de la iglesia y te van a llamar católico. Porque perdieron este vínculo. Hermanos, la iglesia no nació con nosotros. La iglesia no nació con Río de Dios. Sí, sea él quien sea. La iglesia no nació ni conmigo, ni con Alpizar, ni con Ives, ni con ninguno de los pastores del Río de Dios. La iglesia nació con Cristo. ¿Sí? Somos el pueblo escogido de Dios, redimido por la sangre de Cristo, sea cual sea el tiempo en que estamos. No podemos simplemente como, pues me olvido de lo que la iglesia dijo durante 2000 años y ahora hago mi doctrina. No funciona así. ¿Sí? Cuando hacemos esto, realmente somos rebeldes a la palabra. Y no estoy aquí hablando de si sales debajo de mi cobertura, eres un rebelde. Nada de eso, hermanos. Pero realmente, caramba, cojamos un librito de confesión de fe, leamos lo que la iglesia creyó, leamos a los padres de la iglesia, leamos a los postpadres, leamos qué sé, lean la historia de la iglesia y van a darse cuenta que la iglesia tiene unos fundamentos que son inquebrantables, ¿sí? Que no se pueden desmoronar solo porque a ti no te gusten. Es que no veo la Trinidad, pues muy bien, ¿qué quieres que te diga? Está en la Biblia. Es que no la entiendo, felicidades, yo tampoco, pero la creo porque está en la Biblia. ¿Sí? O si no, ¿a quién hablaba Jesús? ¿Era esquizofrénico quizás o qué? ¿A quién se refería Juan con el verbo y que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios? ¿Sí? Cuando Jesús dice otro consolador, ¿acaso se refiere a él mismo en otra forma? No. Está en la Biblia. ¿No la entiendes al 100? Perfecto. Yo tampoco. Pero está ahí. Entonces no podemos simplemente negar ese vínculo histórico, hermanos, de la doctrina de la iglesia. Y ya... para acabar, hermanos, simplemente les voy a hacer una última pregunta. Voy a dar ahí un tiempito para que contesten los hermanos y ya por hoy vamos a estar. Sabiendo, hermanos, que sola escritura no significa que tú eres tu propio papa, yo te quiero preguntar, ¿cuándo has usado la Biblia para reforzar tu opinión en vez de dejar que ella te corrija? Es decir, ¿te acuerdas alguna vez que quisiste ser tu propio papa? ¿O sabes algún caso de alguien que quiso ser su propio papa y negó la corrección de la escritura? ¿Que se desvinculó con la historia de la iglesia? Os dejo ahí que hablen, hermanos. Voy hasta silenciar mi micro para que puedan hablar. Perdón, ahorita hay mucho como judío mesiánico en todo lado y en Colombia mucha gente está saliendo para ese tipo de iglesias, gente que era del ministerio, líderes de alabanza, súper amigos cristianos que anduvimos 20 años en Cristo y muchos han terminado en el judaísmo mesiánico, es porque han creído este tipo de doctrina, ¿no? Pero dice la Biblia que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, y que no son todos los que están, ni están todos los que son. Entonces, y también el trigo y la cizaña. Mucha gente que dice que están con nosotros, pero no son de nosotros. En el camino cristiano o gente habrá de salir y seguramente gente muy cercana a nosotros. Entonces sí, uno en su trasegar cristiano ha habido muchísimos casos de personas que han terminado en falsa doctrina y comenzando súper bien, hasta entrando en escuela bíblica y teniendo estudios súper profundos de la palabra de Dios, pero llegan como unos espíritus de engaño y se los llevan. Entonces, por eso dice que no son todos los que están, ni están todos los que son.
y el trigo y la cizaña, ¿no? Entonces uno no sabe quién va a quedar y quién más habrá de venir. Ese es como el día a día del cristianismo. Excelente, hermano Raúl. Así es. ¿Alguien? Sí, hermano. Sí, yo también tengo, a ver, por llevar tantos años como cristiano, al vivir tantos años dentro de la iglesia, desde joven, he tenido una experiencia personal y además he visto muchas personas, como un patrón, ¿sabes? A pesar de haber crecido en una iglesia pentecostal, desgraciadamente tengo que decirlo, yo crecí ahí, creo que es una forma genuina de vivir la fe. Gracias a Dios crecí en una iglesia saludable, no en una iglesia de falsa doctrina ni nada de eso, entonces puedo dar buen testimonio de que en la iglesia pentecostal donde crecí se vela por las almas y se cuida las almas, pero no sé, en tantos años, incluso siendo líder de jóvenes, incluso líder de enseñanza en mi iglesia local, nunca se me enseñó a analizar o a estudiar la escritura o a estudiar mi fe de una forma sistemática, teniendo en cuenta la historia, teniendo en cuenta a los cristianos antiguos, teniendo en cuenta toda esta serie de cosas. Entonces, era mucho, en vez de ser sola escritura, era mucho como un solo biblismo. Y no sé, tiempo después que he podido ver, que he tenido la oportunidad de salir de Cuba y tener mucha información he podido estudiar mucho o no estudiar mucho, sino conocer cosas nuevas. Me encontré con el pastor José Carlos y muchas cosas han sucedido en mi vida. Me he dado cuenta de que no puedo estudiar la Biblia, sentarme y simplemente leer y pensar lo que se me ocurra, sino que tengo que ver un contexto, tengo que ver qué pensaron mis hermanos que vivieron antes de mí, dedicaron toda su vida a estudiar el texto y a muchas cosas. Entonces, me pasó en una iglesia que yo me encontré con hermanos que ni siquiera sabían decir qué es lo que era la Trinidad. Entonces, cuando les preguntaban, estaban afirmando o unicitarismo o sabelianismo o cualquier cosa que se le ocurría. Entonces, me di cuenta que los hermanos, como yo estaba ayudando en la congregación, me di cuenta que los hermanos necesitaban conocer acerca de su fe. Y para eso, pues no solamente es darte la escritura, porque ya me doy cuenta que estás haciendo una interpretación errada. E intenté enseñarle de la historia, de los concilios, de por qué se condenó, por ejemplo, el arrianismo y este tipo de cosas. Y los mismos líderes que estaban sobre mí me dijeron que no enseñara ese tipo de cosas, que aquí solo se enseñaba Biblia, así literalmente me dijeron, solo enseña Biblia. E incluso en un momento cuando tuvimos una pequeña diferencia que yo creo que se podía haber resuelto, porque era un tema fundamental en la vida del cristiano como la santidad, acerca de la santidad, que todos sabemos que es algo importante en la vida cristiana, pues ellos me planteaban como que no. Y entonces yo le pedía una interpretación. Yo le decía, si yo estoy equivocado, por ejemplo, tú tienes que darme una interpretación de lo que pensaron los hermanos antes que yo, porque estás haciendo una interpretación personal de la escritura. Y no hubo otra cosa que me expulsaron de la iglesia y eso. Gracias al Señor, eso a mí personalmente no me afecta, pero fue una interpretación de la escritura propia. No se tuvo en cuenta absolutamente nada. Y es la cruda realidad de muchas iglesias pentecostales. Entonces, sí, creo que muchas veces se caen en un solo biblismo en vez de sola escritura. Obviamos la tradición, obviamos todas las cosas importantes que han pasado y eso trae muchos problemas a la congregación muchas veces. Muchas veces no, pero a veces sí trae problemas importantes. Por ejemplo, que yo tengo una visión un poco negativa sobre la iglesia pentecostal porque yo no crecí en una iglesia pentecostal y yo he notado, tampoco es que me haya pasado muchos años en iglesias pentecostales, pero no se conocen ni siquiera, los pentecostales conocen normalmente quiénes son los predicadores más famosos, pero no saben ni siquiera quién fue Justino el Mártir o Tertuliano, o peor todavía, yo tengo un libro de historia, una investigación sobre Charles Fox Parham,
o sea, el que desarrolló la doctrina sobre el bautismo del Espíritu Santo, y resulta que ese tipo era casi un hereje y, por ejemplo, negaba el infierno. Y él fue quien, no sé si decir que empezó el movimiento pentecostal, pero fue el primero. Y eso nos enseña. O sea, es historia. Como solo leen la Biblia, como solo se lee la Biblia, no se estudia historia, ese tipo de cosas. O sea, yo me quedé como un poco en shock, porque lo descubrí hace no tanto tiempo, hace 2 meses atrás, que estuve leyendo sobre esa persona que inició el movimiento pentecostal. Yo no sé si entendí la pregunta, pero respondo. Y entonces, a mí me gusta, yo estoy feliz que podamos estudiar así de las confesiones y todo eso, lo valoro muchísimo. Pero a la vez también la palabra es tan viva. Yo estoy mucho rodeada de los jóvenes o mayores o así, y siempre como que el tema de educación, sea educación organizacional o sea en instituciones educativas, o sea en la casa con los hijos. Y la palabra tiene como me gusta la sencillez también. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esta semana, por ejemplo, con unos jóvenes, lo analizamos en el colegio y me parece valioso, y no necesitamos ni tíquicos ni nadie, sino que algo muy, muy de la palabra o de la sabiduría que habla Job, donde se encuentra en la universidad, que todo es como tanto de teoría o academia y así. Entonces, y me encanta el Job 28, allá que dice dónde lo encontramos, y huir del mal y temer a Dios. A la vez de esto, así, siento que necesito ahora esto lo que estamos haciendo, y me falta, y en las iglesias donde he estado. Yo no tengo trasfondo, que mi vida ha sido en la iglesia pentecostal. Yo de trasfondo soy luterana, y muy de joven quise salir. Finlandia es un país luterano, pero yo me acuerdo cada vez que fuimos, por ejemplo, ya del colegio a los cultos luteranos, yo dije, pero no hay tiempo ni orar acá, porque levántese, amén, abajo, así, y entonces asá. Y me pareció que bueno, y paz, por favor, que no es todavía como eso. Yo me acuerdo cada vez de chiquito, y mi mamá fue luterana también, y no hubo grupos así de enseñanza. Pero esto no es, aunque suena y así como lo digo, como que un juicio, no, sino que yo creo que es algo como muy de un poco de todo lado, que realmente hace falta, ¿cómo se dice? Que falta estudio bíblico y de la historia bíblica y todo eso. Falta en pues iglesias que sea, e igual por misericordia de Dios y por privilegio de Él podemos encontrar también los grupos como ahora donde estamos, y eso lo valoramos muchísimo. Jesús quiere la. Bueno, estaba leyendo aquí Romanos 14. Es un capítulo muy interesante, nos da algunos principios creo que de alguna manera, de alguna forma, todos, si no en algún momento, a veces persistimos y seguimos siendo nuestro propio Papa en algún punto bíblico, que defendemos a muerte. Creo que la mayoría, todos, tenemos una creencia personal que puede diferenciar o estar en contra de lo que creen otros. Entonces, Romanos nos indica que en esa cuestión lo importante es el decidir no poner tropiezo al hermano, ¿no? Es decir, no discutir, porque lo más importante es el amor. Si veo, está bien que yo pueda hablar de mi creencia, compartir mi creencia, pero si veo, por ejemplo, que mi creencia
va a escandalizar o hacer de tropiezo o hacer daño al otro, lo mejor es no hablar del tema, ¿no? Entonces, Romanos 14 nos da un punto en el que el amor es lo más importante. Entonces debemos estar unidos, a pesar de nuestras diferencias o de querer ser nuestro propio papa, ¿no? El punto es el amor, que es lo que edifica y es lo más importante, ¿no? Porque cuando nos aferramos a nuestra propia creencia, aquello que nosotros defendemos, sea de la rama que sea pentecostal o luterana, o sea de lo que católica, de lo que sea, lo importante es lo que está por encima de eso, el amor, no lo que edifica, el no escandalizar al hermano, el no poner piedra de tropiezo, el no dejarlo en ridículo, el no rebajarlo, porque tú crees eso, porque tú perteneces a esa rama, estás equivocado, estás mal y te rebajo a lo más bajo, y eso no es así. Entonces debemos tener el cuidado con eso, porque aquí dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces es muy importante ese capítulo, y eso es lo que quería compartir, porque me vino eso. Eso es cierto, ¿no? Pero ya si es en asuntos fundamentales, por ejemplo, si es unicitario, pues sí ya toca decirle que no, estás en un gran error y mostrarles por qué. O sea, hay verdades fundamentales que sí hay que rebatir en cierto momento, porque pues es un alma que se va a perder y va a caer en doctrina de error y va a llevar a mucha gente seguramente con él. Entonces sí hay que decirle directamente si es algo fundamental que no se puede pasar, por el bien de la congregación y por el bien de la persona misma. Sí, exacto. O sea, es cierto que las doctrinas fundamentales, pues, es decir, las doctrinas secundarias, vamos a decirlo así, son aquellas en las que se nos permite diferir siempre y cuando no afecten las doctrinas fundamentales, ¿verdad? Ahora, también es cierto que Judas, no Iscariote, sino Tadeo, el penúltimo libro de la Biblia, nos dice: contended ardientemente por la fe que os fue dada una vez para todos los santos. Y él ahí está hablando realmente de la Escritura, ¿verdad? De la revelación que nos fue dada, pero tiene como un toque, un tinte que es muy de lo esencial para la fe, para lo vinculante para la salvación, vamos a decir así. Entonces sí es cierto, debemos mostrar amor en aquello que no es lo principal, vamos, digamos. A mí no me gusta mucho decir ni principal ni secundario, porque creo que todo es importante, por eso es que está en la palabra, y es muy importante a nivel local, ¿sí? De cada iglesia local. Pero para que nos entendamos, en aquello que es secundario, pues mostramos amor. En aquello que es fundamental, ahí no se negocia. Y debemos entender esto. Eso pasó aquí en Finlandia, ¿no? En Finlandia la mitad de la iglesia ya estaban judíos mesiánicos y nadie se daba cuenta. Entonces mi esposa me comentó cuando yo estaba recién llegado a Colombia y que por favor escuchara la enseñanza. Entonces la estuve escuchando, pues me quedé como aterrado y hice un estudio como de 100 páginas, se le envié al pastor y me pusieron a predicar, y la verdad uno de los hermanos, entre comillas, me estaba, perdón lo que voy a decir, me estaba invitando a que nos diéramos por la jeta, así, con esas palabras. Y yo decía, pero si hemos nacido de nuevo, ¿cómo me va a estar haciendo ese tipo de invitación? Lo cierto es que se fue la mitad de la iglesia. Salió, y si no, arrasan con todos. O sea, y tocaba hablarles, y eso se necesitó muchísimo valor porque eran muchas personas las que estaban enfrente y sentía a nivel espiritual una lucha, pero brutal. Sí, hermano. Yo me acuerdo que había algunos que dijeron, pero Raúl, que es mi esposo, entonces, Raúl, ¿por qué habló tan duro? Yo dije, pues mira, es que el tema del error fue bastante duro. No que estaba gritando ni nada, sino habló duro, significado para mí muy directo. No así que, que entendamos, hay que amarlos y así. No. Sí, amarlos, sí, pero hay que decir las cosas porque estaban causando mucho daño. Se llevaron la mitad de la iglesia. Confundieron mucha gente. Impresionante. Y todo era como... Siempre es en Colombia decimos con nadito de perro, o sea, como que no se note
Y entonces yo le decía a Papi, pero lo que ellos hacen es que no tienen dónde congregarse, pero vienen aquí a la iglesia a ver a quién pueden sonsacar. Y el líder de ellos principal de judíos mesiánicos, uno de los líderes principales, él está en, ¿cómo es? TV7, está en un canal cristiano finlandés y está como enlace como enlace en Latinoamérica y está ministrando en todas las iglesias cristianas, pese a que se habló y se dijo, y de algunas personas de la congregación aún están diciendo que no, eso no tiene nada de malo, hay que esperar que se arrepientan, ellos van a volver. Y yo hablé con el pastor, yo le dije a ellos, y le decía a Paiva, ellos no se van a arrepentir, y lo peor es que se van a llevar absolutamente a toda la congregación. Cuando me tocó predicar yo casi que temblaba, para mí fue muy duro, los 45 minutos fueron brutales, y sentía como esas presencias espirituales que se oponían a todo lo que se estaba enseñando en ese momento. La verdad, tenemos que tener mucho celo por el evangelio. Amén. Yo le interpretaba. Sí. Así es. Yo le interpretaba, Raúl, y yo temblaba, y Raúl me decía, no te preocupes, Pavi, tú eres intérprete, tú producciones como, no te preocupes, la responsabilidad es mía, y yo tomo la responsabilidad, tú interpreta. Yo, Raúl, ¿estás seguro? Y yo estaba de acuerdo, pero yo... El tigre soy yo soy el tigre, tú no vas a querer interpretar. Eso. Sí, hermanos, qué bueno. Bien, vamos a dar entonces por cerrado el estudio de hoy, hermanos, ¿no?